Hola, Dios te bendice. Fíjate que seguimos reflexionando, seguimos pensando, ¿sí? El día de hoy escuchaba yo diferentes situaciones y escuchaba diferentes mensajes. Y todos y cada uno de los mensajes que yo escuchaba se relacionaban mucho con la obra de Dios, con el trabajo para Dios, etc. Y yo me quedaba pensando qué era más importante, el trabajar para Dios o el conocer a Dios. Sí, me quedé pensando en eso porque dije, bueno, mucha gente, a pesar de que estamos yendo a la iglesia, no nos comprometemos con la obra del Señor. Sí, no nos comprometemos realmente con servir a nuestros hermanos. Y yo decía, ¿a qué se debe esto? Sí, hay mucha gente, pero no queremos ocupar muchos de nosotros un lugar dentro de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Por qué la falta de compromiso? Cuando me quedé pensando en todo esto, también me quedé pensando en mis inicios. Cuando empecé yo en la hacienda como servidor, ¿sí? Cuando empecé yo a trabajar en la hacienda, al principio pensaba que el hecho de decir, soy un guerrero de Dios, era nada más un decir. ¿Por qué? Porque así teníamos que decirlo en la hacienda. Sí, porque después de haber hecho mi proceso, nos decían esto, ¿quieres ser un guerrero de Dios? Sí. Y yo decía tranquilamente, sí, quiero ser guerrero de Dios. Pero realmente no me ponía yo a pensar, primera de cuentas, ¿qué era Dios para mí? ¿Cómo vas a ser guerrero de alguien que no conoces o apenas estás conociendo? Primer error. Segundo, ¿qué es un guerrero? ¿Qué es lo que hace el guerrero de Dios? Sí, bueno, ¿qué es lo que hace el guerrero de gran importancia? Cuando me pongo a reflexionar esto ya después de años, me quedé pensando, ¿qué tanto conozco de Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? Una cosa es lo que sabemos en la religión que profesamos y otra cosa realmente es el conocimiento, la relación verdadera que llevas con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos ponemos la doctrina o decimos soy de tal religión, de tal religión, de tal creencia, etcétera. Pero realmente no tenemos esa relación personal. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, primera, ¿qué tanto conoces a Dios? Tú vienes de un mundo, de una vida normal, de una vida diferente. Sí. De una vida donde has tenido heridas, donde has tenido desilusiones, donde has tenido infinidad de cosas, donde le has echado la culpa a todo mundo y hasta a Dios le ha tocado. ¿Sí? Pero realmente, ¿qué tanto conoces de Dios? Cuando empecé a hacer mi proceso, la primera vez que fui, iba con tanta soberbia y tanta altanería que sinceramente no hice el proceso como yo quería, como yo pensaba o para que a mí me ayudara. Sí, yo no estuve, por decírtelo, de acuerdo o en mi mente no cruzaba tener una consejería. ¿Yo qué le voy a estar diciendo a otra persona?
lo que pienso, lo que siento, lo que quiero. Si ni le conozco, ¿por qué le voy a estar abriendo mi vida? Esa es la primera impresión que tienes cuando empiezas con el proceso de la transformación de tu vida. Cuando no estás muy convencido o convencida de que quieres realmente cambiar. Cuando tú dices, ok, para que no me estés molestando, voy allá, voy a la hacienda, voy a hacer el proceso de sanidad. Les voy a hacer el grandísimo favor de ir a hacer el proceso. Eso si tú tomas conciencia. Si no, pues vas con la idea, con el engaño de que te vas a pasar muy buenas vacaciones, muy buen fin de semana porque vas a una hacienda. ¿Sí? Cuando empiezan a llevarte así, cuando empiezan a decirte así, y tú empiezas a llevar el proceso, te da coraje, te molestas, te enojas porque te sientes frustrado, te sientes engañado, te sientes juzgado, ¿sí? Criticado por alguien que ni conoces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente te cierras a realmente expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, lo que has hecho. A través del proceso, ok, ok, tú dices, bueno, yo quiero quiero transformar mi vida, quiero cambiar. Pero aún así, no entra en ti la conciencia o no entra en ti el querer cambiar. Empieza el proceso y todo haces tú y aún así, pues más o menos te das la idea, pero no cambias del todo. No tienes la conciencia de querer cambiar. Vives situaciones diversas. Y decimos mucho el despertar espiritual, pero hay algunos que nos regresamos todavía con los ojos cegados. ¿Por qué? Porque nos dio coraje, porque no nos gustó cómo fue el proceso, por X y Z situaciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que simple y sencillamente tú vas a decirle al consejero, al padrino en este caso, y vas a hacer tu proceso a como solamente tú quieres. Igual pasa con los psicólogos. Cuando tú vas con un psicólogo, tú no eres lo suficientemente honesto. Tú vas a darle tu versión de los hechos. Con cualquier consejero vas a hacer lo mismo. Vas a darle tu versión de los hechos. Y por lo regular, esa versión de los hechos va a ser a tu conveniencia. No vas a ser honesto al 100%. ¿Por qué? Porque todavía no entra en ti esa conciencia de querer cambiar. Si yo a ti te pregunto, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Muchos me van a decir, pues sí, pero como que dudándolo. Sí. O muchos otros van a sentirse juzgados porque yo les estoy diciendo el hecho de que se tienen que arrepentir. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que simple y sencillamente les estoy poniendo, ellos no ven lo que hay más adelante, ellos solamente ven mi cara. ¿Sí? Y si yo quiero enterarme más de su vida, le estoy pregunte. ¿Sí? Muchos ven el proceso como algo que no es muy grato en los primeros momentos. Ya posteriormente, a través del trato, a través de las situaciones, ya van cambiando. Pero muchos no tienen la conciencia. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a Cristo? Lo mismo. Nos dicen
quieres recibir a Dios en tu corazón. Y tú tienes, por lo regular, la opción de decir sí o no. Pero por pena, por vergüenza, porque ya no te estén fastidiando, o para que sientan que no perdieron el tiempo porque tú les estás haciendo el grandísimo favor, ¿sí? Muchos te dicen, sí, quiero recibir a Cristo, pero volvemos a lo mismo, sin la conciencia de lo que esto significa, sin realmente el saber qué significa recibir a Cristo. Cuando tú vienes de la doctrina católica, tú ves y sinceramente dices, Cristo crucificado, adolorido por nosotros, maltratado, y te quedas ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vas a pedirle algo a Dios, vas a ir hacia la imagen que tienes plasmada ahí, ¿sí? O vas hacia los santos que también están, las imágenes que tienes plasmadas. ¿Por qué? Porque a ti se te ha enseñado así desde pequeño. Y lo tomas ya como una tradición, como una costumbre, como una situación que tú tienes que hacer. Cuando entras realmente a ver que el hecho de aceptar a Cristo en tu corazón no es nada más ir a cumplir con una doctrina, no es nada más ir a cumplir con una doctrina, sino realmente